Muy buenos días, tardes o noches, ciudadanos del mundo. Con ustedes JBC, el maestro imperfecto, para su canal Siempre Verde. En estos momentos estamos listos para hablar sobre el clima, cómo afecta a las plantas el clima. En este caso estamos en el clima invernal, que también tiene sus efectos en las plantas, algunos positivos y algunos negativos. O en este caso sería el negativo y sería el positivo. Con respecto a las plantas ornamentales, yo no les voy a hablar, les voy a mostrar los logros y los defectos que he tenido con las plantas. La mejor forma de probar algo es mostrando. Acá tenemos, por ejemplo, un helecho, allá tenemos otro helecho que sobrevive al clima invernal. ¿Qué es clima invernal para nosotros? Para nosotros el clima invernal es 15 grados. ¿Qué otra cosa puedo decirles? ¿Alguna pregunta tienes tú, Ángel? Bueno, sí, con respecto al clima, ¿no? Y la estación del invierno, estuve ahí buscando información sobre qué plantas resisten al invierno y Yo no te voy a decir qué plantas resisten el invierno, sino te voy a mostrar. claro, y, Te y voy- eso, y eso le quería preguntar y a la vez si es cierto, ¿no? Que esas plantas realmente soportan el invierno. Yo lo único que te puedo decir que soportan, tendría que mostrarte, por ejemplo, este ficus, que es otro tipo de ficus, que es enanísimo. Yo lo llamo enanísimo, no sé su nombre botánico, entonces yo le llamo el ficus enanísimo, porque es bien pequeñita la hoja. Este es otro tipo de ficus. Y así te mostraré otro tipo de ficus también, que se ha secado, o sea, no ha soportado la siembra. ¿Ves? Lo he sembrado en invierno para verificar lo que digo, porque no es cosa que uno diga, sino tiene que demostrar. Claro, entonces vamos a corroborar esta lista de plantas Sí. que según dicen que resisten al frío y al invierno. Por ejemplo, dice el crisantemo, dice. Bueno, para empezar, el crisantemo no es planta de interior, es una planta que vive en el jardín. Habitualmente vive en los jardines, ahí tiene mejor efecto su crecimiento, el crisantemo. Luego dice el acebo, dice. Bueno, el acebo yo no he cultivado mucho, no podría hablar mucho de esa planta, pero sé que es una planta fina. Luego nos dice el ciclamen o violeta de persa, ¿no? Ciclame de Persia o violeta de los Alpes también le llaman. Y esa planta Esa resiste, planta ¿o no? sí puede estar en una habitación y debe estar. Esa planta sí resiste al frío. Sí, resiste. Y el jazmín, Eso sí, me están exagerando, el jazmín no es de sombra. no es de sombra. No, y no cultiven jazmín, van a fracasar. Quieren cultivar el jardín, tienen que sembrarlo en el suelo, En jardín. en jardín. Y el durillo, Bueno, el durillo debe ser algún tipo de durazno, porque en esta época los duraznos crecen y se reproducen. y luego también nos dicen el galantus. Los galantus, Galantus que es como... se parece al... ¿cómo se llama esa planta? ya, ese es el gladiolo. Claro, se parece al radiolo, ¿no? Sí, gladiolo, pero también es una planta de jardín, no es planta de maceta. Bueno, entonces lo que queríamos es corroborar esta información según en base a su observación, maestro. Bueno, yo no le voy a decir esta planta u otra planta vive, sino le voy a mostrar la planta viva en pleno invierno. Estamos a 15 grados de temperatura, el clima es hasta para nosotros es frío. Yo estoy con chompa, Ángel está con chompa,
Claro, Y- estamos con chompo ahorita. Sí, pues. Y estamos un promedio de 16 a 15 grados, un promedio. Ya se da cuenta, entonces no podría yo hacer ninguna figura. Allá tenemos una planta que se ha muerto después de 20 años, creo tenía esa planta más o menos. Acá hay un caído de guerra acá. Sí, se ha muerto por el invierno que ha sido muy fuerte esta vez y no ha resistido. A pesar que ha estado en un invernadero, a pesar que ha estado en un invernadero. Muchos de los seguidores nos han hecho esta pregunta muchas veces. Ah. ¿Cómo afecta el invierno a las plantas? Ya, bueno. Entonces aquí tenemos como un ejemplo, ¿no? Sí, como un ejemplo sería, así afecta el invierno a las plantas. A veces hasta se mueren. En este caso podríamos mostrar el hecho de, es una planta, es un arbusto de hoja pequeñísima, muy apropiada como para el bonsái. Se parece a un... Mirto se Es llama. un mirto, ¿no? De Sí. arrayán, ¿no? Mirto de Arrayán, sí. Una de las plantas que no solamente les voy a decir que vive, sino acá les muestro, es los filodendros. Filos es amor, dendros al tronco. Estas plantas viven pegadas en los árboles, en las selvas. A pesar de eso, tienen una adaptación al interior. Entonces aquí nos está mostrando una serie de plantas que en base a su experiencia y a su observación... que es lo más importante para mí. Acá hay otro tipo de filodendro, que también vive. Acá hay un helecho que se llama el helecho Cristal. El helecho cristal le dicen en el lenguaje común. También es un helecho que vive en lugares fríos, como en este caso. O sea, resiste el invierno. Acá tenemos una suculenta que es un tipo de... es un tipo de... Echeveria, ¿no? Echeveria, sí. Es un tipo de echeveria. Echeveria rugosa se llama porque tiene unas arruguitas. Y ahí hay un cactus que también sobrevive a esta estación. Entonces, maestro, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas para Primeramente, cuidar su planta en tienen invierno? que tener su invernadero. Invernadero, Como en este viene caso, del invierno. estamos en No. el invernadero aquí. Estamos en un invernadero. En realidad sí, el invernadero está protegido por plásticos y a veces está protegido por mallas metálicas, como en este caso. Acá puede ver, acá hay un plástico y acá hay una malla metálica. Claro, estamos protegidos por un filtro de plástico. Sí, eso hace que se haga cierta temperatura, se mantenga cierto calor dentro. Eso sería como una recomendación. Y otra, La otra recomendación sería... para la gente que vive digamos, en departamentos, ¿no? Mucha gente vive en departamentos, Entonces vive en las alturas. Cultiven esto, que se llama filodendro. Filodendro. Es la planta más fuerte que conozco. Y otro de los resistentes también es todo tipo de ficus. El ficus, sí, el ficus. De ficus hemos hablado bastante. El ficus, el helecho cristal, el helecho de Boston, son helechos que resisten. Esta, bueno, se nos ha maltratado porque lo hemos sembrado. Esto es lo que no se debe hacer en invierno, ¿no, maestro? Sí, no se debe sembrar. ¿Por qué? Porque en el invierno el clima es frío y es cruel. Lo que pueden sembrar en el invierno, bueno, que tiene buen efecto, que vive, sería el ficus. Este tipo de ficus, el enanísimo, que lo llamo yo porque es un tipo de ficus bien curioso, es pequeñito, por eso lo llamo yo enanísimo. ¿Qué más puedes preguntarme acerca Con del respecto al invierno? riego, La frecuencia del riego hay que disminuirlo también. o sea, sería una vez por semana. Sí, eso sí, bien mojado, una vez por semana.
¿Qué otra cosa me puedes preguntar? Bueno, son prácticamente todas las preguntas que nos han hecho respecto al clima, ¿no? Y a la estación, sobre el invierno. Sí, el invierno es la parte más difícil. Y claro, hemos corroborado esa lista de información que nos dio el internet sobre ciertas plantas. Sí, en internet a veces dicen cosas. Hay mucha información. Hay que mostrar. Claro, y aquí les estamos corroborando en base a su observación qué plantas son recomendables. Exactamente. Entonces el maestro ya nos enseñó estas plantas que son recomendables para la estación del clima de invierno. Entonces, maestro, ¿qué más puedo decirle? Usted dirá. Estoy muy agradecido por todas las personas que nos preguntan, nos escriben y nos llaman. Acabo de recibir una llamada el día de anoche, recibí una llamada de Un seguidor. De Chota, un seguidor de Chota, De imagínate. Chota. Sí, recibimos varios correos y llamadas. En directo me llamó preguntándome sobre una planta que es el Sakura. Bueno, pero no tenemos Sakura. No, tenemos Sakura, pero no está en buen estado. No les recomiendo Sakura, pero él me dijo que era para Chota. En Chota sí puede vivir porque el clima es medio raro. Ya, estimados amigos, muy agradecido por su deferencia. Entonces tengan en cuenta que el invierno es una de las épocas más crueles para las plantas, o sea, sufren más las plantas porque nuestras plantas son exóticas, plantas de interior. Muy agradecido y ya será hasta la próxima. Hasta la próxima, maestro. Y hasta la próxima. Shutterstock Music.